Hola ideadores, hoy vamos a cambiar el aspecto de estas letras. Las compré muy rebajadas y me gusta la forma, pero me parece un poco sosita, así que le vamos a dar alegría. Vamos allá. Pues como digo, tengo estas letras que las compré rebajadas en el Teddy el año pasado, después de verano, que ya sabéis que ponen de rebajar las cosas. Así que lo primero que voy a hacer va a ser quitarle la etiqueta y le voy a quitar esta estrella de aquí. No es algo que me vaya a resultar fácil porque es un pegamento que no sé muy bien de qué tipo es. Ya he probado con calor, porque algunos pegamentos de estos van con calor y calentándolo con la pistola del calor sale muy bien, pero este no va con calor. Así que tendré que hacerlo a presión. Bueno, ha salido bien y hasta puedo mantener la estrella. Y ahora lo que voy a hacer va a ser lijarla. La voy a lijar bien para quitar un poco la capa de pintura gris. Bueno, ya está lijada, le he quitado el polvo. La verdad es que no me he matado lijando, porque ahora lo que voy a hacer va a ser añadirle una capa de imprimación todoterreno. Entonces tampoco me hace falta que esté perfectamente lijada. Voy a usar esta imprimación todoterreno blanca para crear una buena base que agarre sobre esta pintura y sobre la que agarre después lo que yo le quiera poner. Si me estás viendo pero todavía no te has suscrito al canal, hazlo, que es totalmente gratis. No tienes que pagar nada, solo darle al botón rojo de suscribirse que está abajo. Además tienes al lado una campanita, pues si le das en todas las notificaciones, YouTube te avisará si subo algo nuevo y así no te perderás nada. A ti, como te digo, no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. Muchas gracias. Ya está seca la imprimación y ahora vamos a empezar ya a decorar. No sé si os acordáis que este invierno decoré unas letras que ponía Winter y lo hice sobre todo con papeles de scrap. La verdad es que quedaron muy bonitas, pero esta vez quiero hacer una decoración un poco diferente. Por eso voy a usar pinturas y otros recursos con pinturas. No voy a usar papeles. Entonces, estas letras con decir relax, pues podrían ser un poco para cualquier época, pero la cola como de delfín a mí me sugiere algo muy veraniego. Así que el color más veraniego que yo recuerdo es el azul. Vamos a empezar con un azul clarito y luego iremos poniendo más azules encima. Las vamos a pintar enteras con este azul. Si te gusta el vídeo, dale al like. También me encantaría que me dejes algún comentario para saber lo que piensas. Yo los contesto todos. Y si además me compartes en tus redes sociales para que me conozcan los amigos que aún no me conozcan, me harías un favor inmenso. Muchas gracias. Bueno, ya se me han secado las letras y ahora lo que voy a hacer va a ser decorarlas por encima. Por eso tengo aquí estos stencils. Tengo este de hojas que me parece muy veraniego y a este le voy a hacer un stencil en relieve con esta pasta Glossy Gel, que es una... perdón... es una pasta, a ver, la tengo sin estrenar, que da un efecto en relieve brillante muy bonito. Entonces esta pasta es bastante transparente y la voy a mezclar con este color turquesa. Voy a usar uno de estos botecitos porque así no sé si me sobrará, pero si me sobra la puedo conservar cerrada, que ya sabéis que estas pastas conviene tenerlas bastante bien cerradas para que no se sequen. La podría teñir también en verde, pero por mantener un poco los tonos azules, pues la voy a teñir en turquesa. Ya veis que con muy poco se tiñe bastante. Y a mí me gusta que, aunque tiene un ligero tono blanco,
No es como otras pastas de relieve blancas que al mezclarlas con los colores quedan los colores muchísimo más claros. Estos ya veis que mantiene prácticamente el color de la pintura. Y con la espátula a poquito vamos extendiendo sobre los agujeritos. Bueno, eso lo vamos a poner por ese lado. Voy a limpiar esto y volvemos. Y tengo también esta otra plantilla, porque con estas curvas a mí me recuerda en cierto modo a las olas del mar. Entonces por este otro lado la voy a hacer esta vez con pasta blanca. Tengo aquí esta pasta de modelar, pasta de estuco, que espero que no se me haya secado. No se ha secado. Y vamos a hacer unas cuantas olas. Me había planteado incluso hacerlo con pasta de nieve, por eso de darle ese aspecto como de espuma que tiene la nieve y las olas, pero mejor lo voy a hacer con esta pasta. Bueno, ahora voy a dejar que eso se seque. Ya veis que, bueno, esta pasta la tengo abierta desde hace un montón de tiempo, así que ya sabéis cómo guardarla. Aunque sea más aparatoso, ponerle un film transparente, que ya veis que funciona. Y ahora tengo aquí estas piececitas de madera, que son las que voy a usar luego para decorar mis letras. También podría usar la estrella de mar, que se me ha quedado aquí perfecta de antes, ya veremos. El caballito de mar le haré poco, igual le doy algún color por los bordes, pero esto otro lo quiero pintar. Primero, el ancla creo que es la ocasión ideal para estrenar mi textura de hierro. Vamos a ir con la espátula con cuidado, aplicando el hierro por encima, pero que mantenga la forma, que es lo malo de estas texturas, que les cuesta un poco mantener la forma, porque no es una pintura, es una textura rugosa bastante densa. Bueno, y esta la dejaremos secar. Ahora vamos con la flor. La flor, como tiene tanta forma pequeña y yo con el pincel no soy muy... me cuesta, lo que voy a intentar hacer es pintarla con rotuladores. Tengo estos rotuladores y vamos a intentar pintarla con ellos. Estos rotuladores tienen mucha tinta y además me permiten controlar muy bien la punta y donde deposito la pintura, así que creo que van a ser los ideales. Al estar el fondo de madera, pues según los colores que escojamos no se van a ver tanto. Podríais, si queréis, pintarlo primero de blanco.
pero a mí me gusta el tono que le deja. Ahora el cangrejito pues lo voy a pintar de rojo. Y las gafas también las voy a pintar de rojo porque a mí unas gafas de sol rojas me parecen súper veraniegas. Y me queda el pececito. El pececito lo voy a pintar pues con una pintura azul pero brillante, para que parezca que son las escamas. Y a este yo creo que también le voy a pintar así un poco el bordecito con la pintura azul. Lo pinto y luego lo retiro un poco para que quede más difuminado. Así, que quede un poco difuminado hacia afuera. Y nada, voy a dejar que seque todo. Y luego ya casi estaremos listos para pegarlo. Bueno, ya tengo las pinturas secas y esta la voy a dejar como está porque ya tiene brillito. Esta tiene este acabado del hierro oxidado también, pero a las otras les quiero dar un poco más de brillo para que esto brille, así que voy a usar el pegamento este Glossy Accents. Tarda un poquito en secar, pero luego queda como un relieve y un brillito muy chulo. Bueno, y esto ya está seco. Mirad qué brillo deja la pasta esta que hemos usado para hacer el relieve. Y lo que quiero hacer es darle en los bordes con una pátina, en este caso es cera antica, que para no pringarme tanto me voy a poner un dedil, porque si no, alguno que yo me sé le va a dar algo. Pero esto como mejor se echa es con el dedo. Y le voy a echar con esta cera turquesa así un poco por los bordes de las letras y demás. Ahora ya venden patinas de un montón de colores y las podéis encontrar de muchos colores, pero si tenéis algún color que queréis y no lo tenéis, podéis teñir cera transparente, patina de cera transparente o blanca, pero lo que pasa es que se os aclarará el color y lo podéis teñir con pigmentos. Ya se ha secado nuestra pátina, el glossy como veis todavía no, pero lo que voy a hacer va a ser barnizar las letras, porque luego ya directamente pegaremos los adornos encima. Y pues como siempre le pide brillo, esta manualidad me pide brillo y creo que es la oportunidad estupenda para usar este barniz que tiene como purpurina, así que este voy a usar. Por supuesto, vosotros podéis usar para barnizar el barniz que más os guste. Lo único que tenéis que tener en cuenta son los tiempos de secado. Cuanto más brillante es el barniz, más tiempo tarda en secar. De manera que el barniz mate es el que primero seca, luego el satinado y el brillo tarda bastante más en secar. Así que tenedlo en cuenta para no tocarlo antes de que se seque. Aquí llevo un rato cambiando las cositas de sitio a ver dónde quedarían mejor. El caballito de mar creo que finalmente no lo voy a usar porque es muy grande, además que ha quedado con un color muy parecido al del fondo y no me gusta cómo queda. Y yo creo que lo voy a poner así. El cangrejito es que me mola muchísimo.
Y yo creo que lo voy a poner así. Lo único que no tengo claro es si poner el pececito o poner la estrella de mar. Lo que tenemos que tener cuidado es que en la parte de abajo no sobresalga, la parte de arriba puede sobresalir. Y yo creo que al final lo voy a poner así, con la estrella de mar. Así que nada, simplemente pegarlo con una cola. Como veis, ha quedado todo súper brillante. Mirad qué brillo. Y nada, a pegarlo. Yo creo que han pegado un cambio tremendo. Ahora son mucho más veraniegas. Y bueno, para decorar nuestra casa van a ir muchísimo mejor. Ahora os las enseño mejor. Y así de chulas han quedado al final nuestras letras. Súper veraniegas y mucho más alegres que antes, ¿no os parece? Yo estoy muy contenta con el resultado. ¿Y a vosotros os gusta? Hasta pronto, ideadores.